Bienvenidos a todos nuevamente a Es Más Complejo, segunda temporada. Es Más Complejo recargado o Es Más Complejo al cuadrado. Como le quieran decir, empezamos la temporada 2022 del podcast de Historia del Club El Erizo, como siempre, con nuestro estudiante de Historia de la Universidad Torcuato Vitela, Franco Seriani. ¿Cómo estás, Franco? ¿Cómo te trataban las vacaciones? Muy bien, por suerte, arrancando a cursar desde el 2 de marzo, a diferencia de otros que arrancan en abril, pero bueno, todo bien, por suerte. Y con nuestro estudiante de Ciencias Políticas de la pérfida Universidad de Buenos Aires, Facundo Mastronardi. Buenas noches, estimados. Yo soy el que empieza en abril. Y yo empiezo a la mitad, o sea, empiezo a fines de marzo. Estoy hablando de un servidor, Eloy Vera, estudiante de abogacía en la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca. Vamos a arrancar esta segunda temporada, más o menos haciendo un paralelo a como arrancamos la primera, que es hablando de estos videos de historia que venimos haciendo, de elecciones y transiciones, sobre la historia de los distintos presidentes argentinos. El primer video que tiene que salir este año, que seguramente salga una semana o semana y media después de este podcast, es el que trata de la presidencia de Julio Argentino Roca. Pero antes de cubrir en todo el tono alabatorio que merece la presidencia de Roca, vamos a tener que cubrir un tema más polémico y sin el cual no podemos hablar completamente de ese personaje, que es la campaña del desierto y la polémica sobre si fue una gesta patriótica o un genocidio. ¿Fueron los conquistadores del desierto héroes, próceres, genocidas, hombres de su época? De eso es lo que vamos a hablar hoy. Damos por iniciada esta segunda temporada. Mastro, ¿querés hacer la introducción como siempre? Por supuesto, obviamente he vuelto para torturarlos. Como siempre, comienzo con introducciones innecesariamente largas, remontándome al año del pedo. Durante la gran mayoría de nuestra existencia como especie, los seres humanos nos organizamos en pequeñas comunidades móviles de aproximadamente 25 cazadores-recolectores, y esto recién comenzó a cambiar hace alrededor de 11.700 años, cuando en distintas regiones del mundo, algunas sociedades comenzaron a transicionar hacia un estilo de vida sedentario, basado en la agricultura, que hizo posible la existencia de poblaciones mucho mayores que igualmente llevan vidas aún más horribles y cortas. Por suerte para ellos, esto también comenzó a cambiar, cuando algunas de estas primitivas aldeas, basadas en el parentesco, fueron transformándose en lo que hoy llamamos civilizaciones. Saquemos toda apreciación valorativa a la palabra. Yo me refiero a complejas sociedades urbanas caracterizadas por relaciones sociales impersonales, jerarquías y estratificación social, sistemas de comunicación y almacenamiento de información, como por ejemplo la escritura, que promueven el rendimiento agrícola y una mayor división del trabajo. Son elementos que se alimentaron mutuamente entre sí y llevaron a que estas sociedades civilizadas se diferenciaran dramáticamente de las sociedades nómades, incluyendo las pastoriles, e incluso esas sociedades sedentarias no urbanas. Pero no es que estos desaparecieron así sin más, no es que todos los nómades se convirtieron en agricultores o se murieron inmediatamente, por el contrario, comenzaron a interactuar con ellos. Esta relación entre las sociedades nómades y las sociedades sedentarias fue sumamente variada y extremadamente importante para la historia de la humanidad, y continúa hasta nuestros días, de hecho. Frecuentemente estos competían por recursos. A veces los nómades permitían la creación de rutas comerciales entre ciudades que se encontraban incomunicadas por su sedentarismo. A veces invadían y destruían o conquistaban a los sedentarios o viceversa. Con el paso de los milenios, las civilizaciones tendieron a progresar tecnológicamente a un ritmo que les permitió expandirse demográfica y geográficamente. El modo de vida cazador-recolector comenzó a extinguirse y los nómades restantes tendieron a modificar drásticamente su estilo de vida. Y ya fuera como conquistadores o como conquistados, terminaron asimilados por sus vecinos, ya fueran chinos, persas, romanos, árabes, incaicos, españoles o eventualmente argentinos. Vayamos a nuestro caso. El Imperio Español no fue ni de cerca la primera civilización en expandirse por América. Todo este proceso que ya describí hasta ahora había sucedido en el continente americano, para cuando llegaron los españoles. La agricultura, por ejemplo, surgió de manera aislada en los Andes, Mesoamérica y Norteamérica. La civilización había surgido ya 4 milenios y medio antes, en el actual Perú. Y por lo tanto, también había sucedido esto. Las sociedades nómades, las sedentarias no urbanas y las sedentarias urbanas interactuaron frecuentemente entre sí. Por poner un ejemplo, a comienzos del siglo XVI, el imperio incaico intentó someter a los habitantes del actual centro de Chile, que eran un conjunto heterogéneo de comunidades basadas en grandes familias, entrelazadas no mediante una organización estatal, sino por un complejo sistema de alianzas matrimoniales. Algunos grupos vivían en bandas nómades, otros en asentamientos sedentarios donde practicaban una agricultura a pequeña escala. Estos demostraron una gran capacidad de organización militar y presentaron una feroz resistencia, y como el Inca no estaba dispuesto a emprender grandes esfuerzos para conquistar estas sociedades no urbanas tan distintas al Tahuantinsuyo, tuvo que retirar sus fuerzas.
Los incaicos se refirieron a esta gente que fracasaron en someter como Purumauca o enemigo salvaje, que es como llamaban a todos los que no lograron dominar. Mientras que esta gente se refirió a sí misma como mapuche, y a partir de ese encuentro los mapuches pasaron a llamar a todo extranjero invasor Huinca. Nadie está muy seguro del origen exacto de los mapuches, y gran parte de la controversia se debe a intentos nacionalistas baratos para hacerlos quedar o como extranjeros invasores provenientes de Chile, o por el contrario como dueños eternos y legítimos de la Patagonia entera, siempre buscando argumentos por deslegitimar o justificar reclamos territoriales en el presente. Vamos a evitar estos dramas anticientíficos, son propaganda intelectualmente deshonesta. Una teoría más seria es que fue justamente este contacto con los invasores incaicos lo que permitió el surgimiento de la identidad colectiva mapuche, consolidada durante las posteriores guerras contra el Imperio Español. Para cuando el conquistador Pedro de Valdivia fundó la ciudad de Santiago, había por lo menos 700.000 mapuches entre el río Itata y el seno de Reloncaví, en el actual centro de Chile. Les hago una pregunta, Eloy Franco. ¿Alguna vez googlearon mapas del Imperio Español? ¿Notaron algo raro? No sé a qué te referís con raro. He notado muchas cosas raras. Los mapas del Imperio Español suelen ser bastante falopa. Exactamente, son bastante falopa. Falopa de mala calidad, de hecho. Y habrás visto entonces que sus fronteras en América varían de mapa en mapa. Algunos, ponele, lo extienden de Tierra del Fuego a Alaska, con líneas rectas, como si hubiesen controlado todo el territorio en el medio, salvo por Brasil. Y otros, más realistas, lo limitan del centro de Chile a California, con líneas mucho menos bellas, y no le reconocen algunas regiones en el medio, como la mayor parte del Gran Chaco. Esto se debe a que el Imperio Español reclamaba para sí un territorio mucho mayor al que realmente pudo controlar, que también era muchísimo. Principalmente porque, aunque tuvo un éxito impresionante en conquistar y asimilar a las civilizaciones de Mesoamérica y los Andes, España tuvo una enorme dificultad y generalmente fracasó en sus intentos de hacer lo mismo con las distintas sociedades nómades o agrarias simples del continente americano. No es lo mismo para una civilización asimilar otra civilización que a un conjunto de sociedades no urbanas desparramadas por el bosque o el desierto. Desde los apaches en Aridoamérica hasta los mapuches en la Araucanía, pasando también por los guaycurúes chaqueños, por ejemplo, un montón de pueblos indígenas que vivían en tierras reclamadas nominalmente por el Imperio Español y que los españoles fingían que controlaban y pintaban en sus mapas como si fueran suyas, continuaron resistiéndolos hasta que el imperio colapsó y luego continuaron resistiendo a los distintos estados poscoloniales. Otra vez una civilización llegó desde el Perú para someter a los mapuches y otra vez se vio derrotada por la eficacia militar de sus coaliciones y la dificultad de dominar pueblos nómades y no urbanos. El río Biobío funcionó como una frontera entre la sociedad criolla y la mapuche durante la totalidad de los siglos XVII y XVIII. En algún momento del siglo XVI, y voy a aclarar algo, este es un hecho que objetivamente ocurrió, pero que personas intelectualmente deshonestas niegan por motivos ideológicos, muchos mapuches comenzaron a migrar al otro lado de la cordillera, que no era argentina ni española, simplemente era controlada por otros pueblos indígenas. A lo largo de los siguientes 3 siglos fueron expandiendo gradualmente su cultura y el idioma mapudungún en la Patagonia Oriental, y eventualmente asimilaron a los distintos pueblos indígenas de las Pampas, ya sea mediante la diplomacia, el comercio o la guerra. Adelantémonos al siglo XIX. Cuando sucedió la Revolución de Mayo, el Virreinato del Río de la Plata controlaba un territorio muy distinto al de la actual República Argentina. Por un lado, porque incluía gran parte de las actuales Bolivia, Paraguay y Uruguay, así como territorios de Chile y Brasil, pero también porque la enorme mayoría de la Patagonia y el Gran Chaco, así como buena parte de las Pampas, seguía encontrándose bajo control de estos indígenas. Es decir, ni España ni ningún otro imperio colonial controlaba la mayor parte del territorio que actualmente conforman Argentina y Paraguay. Entonces, ¿qué pasó en el medio? A grandes rasgos, los estados poscoloniales que se formaron tras la disolución del dominio colonial en Hispanoamérica heredaron muchas de esas fronteras y conflictos con los indígenas, y a lo largo del siglo XIX hasta las primeras décadas del XX, continuaron y virtualmente completaron el proceso de conquista de los indígenas americanos. Es decir, la colonización europea de América continuó mayormente sin Europa. No fue España, sino que fueron México y Estados Unidos los países que terminaron de conquistar a los apaches. Y no fue España, sino que fueron Chile y Argentina los países que terminaron de conquistar a los mapuches. Ya para esta época, los distintos grupos mapuches habitaban un extenso territorio en el norte de la Patagonia y continuaban expandiendo su influencia y asimilando a los indígenas de las Pampas. Del otro lado de la laxa frontera, el sector ganadero bonaerense, que había prosperado en el periodo colonial tardío cuando las reformas borbónicas liberaron parcialmente el comercio de Buenos Aires, continuó creciendo bajo la Confederación Argentina de Rosas. A medida que se fundaban fortalezas argentinas en el sur y se extendían los territorios dedicados a la ganadería, recrudeció el conflicto con estos indígenas por el control de tierras fértiles.
Tal y como habían hecho contra el virreinato, confederaciones de pueblos indígenas emprendieron rápidas incursiones de jinetes, conocidas como malones, una palabra en mapudungún, contra ciudades o establecimientos rurales, principalmente para saquear su ganado. Los malones más grandes y destructivos movilizaron miles de jinetes y superaron fácilmente cualquier defensa local, destruyendo poblados enteros y matando o secuestrando cientos de criollos. En 1833, para poner fin a estos malones y expandir la frontera ganadera, el entonces ex gobernador bonaerense Juan Manuel de Rosas dirigió una campaña al desierto, en simultáneo con ofensivas emprendidas desde Mendoza, San Luis y Córdoba. Voy a frenar un segundo, me la pasé usando el término frontera. Creo que vos, Franco, tenés una idea más clara de a qué nos referimos con frontera y cómo era en esta época. Así es. Cuando uno piensa en frontera, y esto es algo que aparece todo el tiempo, tanto en la época colonial, en la conquista del desierto, en general, uno piensa en frontera y parece bastante obvio de lo que uno está hablando, pero la frontera se puede entender de dos maneras. Vos, por un lado, podés tener en cuenta la frontera como una línea que separa una sociedad o cultura de otra. Una frontera como la frontera en el sentido de que de un lado está A, del otro lado está B, y es una raya que divide claramente. Sin embargo, hay otra manera que uno puede pensar las fronteras que tiene mucho más sentido aún cuando pensamos en estas sociedades donde, a ver, la frontera sur argentina durante todo este periodo no tiene un agente de aduana, no hay un punto que vos la separás marcadamente, no tiene un control. Y aparte de eso, es un punto de cruce, es un punto de intercambio, de la misma manera que hasta las fronteras de lo más parecido a una frontera dura que pudo haber mucho tiempo, que fue ponerle el Imperio Romano, era un lugar de intercambio muy fuerte, donde iban y venían cosas, culturas, valores, etcétera. Entonces, uno tiene que pensar en la frontera como algo mucho más dinámico, no como una separación tan dura entre civilización y barbarie. ¿Dónde termina la civilización y empieza la barbarie? ¿Dónde termina la influencia de Buenos Aires? ¿Dónde arranca la influencia de otro elemento? No es que hay una respuesta clara, pero que hay que tenerlo presente, que siempre que marquemos una rayita en el mapa, esa rayita no es tan claro como que entre en Quelauquen estamos en plena civilización y a los 10 kilómetros no hay nada. Esas fronteras entonces tienen estos espacios de interacción entre pueblos y culturas, de diferentes maneras, puede ser algo religioso, cultural, comercial, militar, migratorio, muchas personas que cruzan de un lado o al otro de la frontera. Uno tiene que pensarlas como en ese aspecto y ve que son más dinámicas y ve que a lo largo de su historia fueron algo bastante fluido que se ve muy marcado por los acontecimientos políticos del momento. Pocas fronteras eran tan rígidas como, por ejemplo, la que mencionaste en Chile, que fue bastante dura dentro de todo por bastante tiempo, porque la marcaba un río y era bastante claro que era muy difícil dominar más allá de eso y no hubo una posibilidad de mucho avance. Pero las fronteras avanzan o retroceden según el balance de fuerzas del momento. Uno puede ver que a lo largo de todo este periodo, en toda Latinoamérica, no solamente en la Patagonia, va a haber un triunfo eventual del Estado-Nación, pero en el medio va a haber muchos vaivenes. Tras la independencia, durante todo el periodo comienzo del siglo XIX, que se van declarando las diferentes independencias y las sociedades criollas están en guerra entre sí o con España, los indígenas recuperan mucho territorio perdido y recuperan mucho dinamismo. Logran consolidarse en la frontera. Las mismas tribus van a ir cambiando y van a ir adaptándose a esta situación. Por ejemplo, uno piensa que Rosas en la campaña del desierto que hizo él, que fue su propia campaña, o en las diferentes políticas, avanzan hasta la frontera y mantienen esa frontera. Pero el mero acto de que sean los criollos los que le pagan tributo a los nativos y no al revés, ya te muestra que hay una relación de poder bastante diferente a lo que uno podría pensar. No son un grupo completamente debilitado o completamente pasivo frente a lo que está pasando. Son un grupo que tiene una agencia bastante fuerte y a la vez que el fortalecimiento o el debilitamiento de la zona criolla y los intercambios que genera hacen cambios dentro de las mismas tribus. Hay tribus que si se dedican a comerciar con los criollos y de ahí ganan su poder y los criollos están por 20 años peleando y no le pueden vender nada, pierden poder, por ejemplo. Pero, como ya estuvimos mencionando otras veces, tienen una ventaja muy fuerte durante todo este periodo, que es que son pueblos
cuya población general es muy fácil de adaptar para el combate por las características que tiene, lo que también les va a dar esta ventaja relativa a los criollos. Hacia 1860 hasta 1890, lentamente se van a ir consolidando los estados nacionales y eventualmente van a ir predominando por sobre los indígenas. Eso solamente se ve obvio desde el siglo XX, que la tendencia general fue cambiando y que los criollos empiezan a avanzar sobre las tierras indias fuertemente y que van perdiendo cada vez más ese poder relativo que tenían. Esa lógica que empieza a pasar en lo que va a ser la conquista del desierto, que nosotros vamos a analizar, y todo lo que va a ocurrir después, no era evidente y tampoco era la manera que las fronteras se entendieron o se manejaron durante buena parte del periodo anterior. Finalmente, cuando terminan de imponerse, la combinación de, bueno, una ideología bastante racista en cuanto a la expectativa que consideraban algunos que tenían sobre los mismos nativos y que tenían los medios para poder someterlos, terminó siendo bastante letal para las mismas poblaciones porque no fue de su mucho interés transformarlos en trabajadores asalariados de una manera entera o integrarlos muy completamente. Y su poder relativo para poder evitar la explotación va a ser lo que va a determinar cómo avanzan. Los que logren tener un poco más de poder van a poder defenderse y lograr alguna misión o poder lograr por el territorio o por su fuerza alguna especie de reconocimiento local. Pero los que en este periodo pierden su poder relativo ante este Estado nacional, que se vuelve cada vez más grande, más fuerte y que verdaderamente avanza mucho, los va a terminar aniquilando porque literalmente no van a tener forma de defenderse. Es muy interesante eso, Franco, que decís, porque yo hace bastante tengo esta idea, sobre todo cuanto más leo del periodo, como decís, estaba esta frontera tan porosa, pero no era muy distinto lo que había de un lado y del otro. Hablaban otro idioma, practicaban otra religión, se vestían de forma más o menos distinta, pero en términos generales, si vos te ibas al sur de la frontera, al sur de la línea de Fortines, lo que ibas a encontrar era una sociedad de pastores que viven muy dispersos, con muy poca densidad, en estructuras familiares patriarcales rígidas internamente, pero a la vez también muy porosas, en el sentido que es muy fácil salirse de una e irse a otra. Es muy fácil emigrar, digamos, entre tribus. Y las lealtades no son tan fijas. Las costumbres son muy laxas, no hay mucho respeto por la propiedad privada ni sobre la tenencia de la tierra. Y todos viven en esas condiciones, como digo, pastoriles, de abundancia, pero a la vez pobreza, que Sarmiento llamaba el desierto. Y si te vas al norte te encontrás exactamente lo mismo. Sociedades más o menos pastoriles, que son los gauchos, que sí, tienen estos puntitos en el medio que son las ciudades, pero ya hemos cubierto en podcasts anteriores, en la anterior temporada, lo poco importantes y lo chiquitas que eran las ciudades y lo poco que merecían ese nombre. Que al igual que esos indios, vivían en sociedades patriarcales bastante porosas, muy internamente rígidas, que de cierta forma eran conservadoras, pero también de costumbres muy laxas, con poco respeto por la propiedad. De hecho, la mayor parte de las explotaciones ganaderas eran sobre ganado cimarrón, es decir, ganado salvaje en vez de ganado amaestrado. Y el modo de pelea, tanto de los indios como de los gauchos, era a caballo con lanza. O sea, no es esto que nosotros nos imaginamos de que las provincias argentinas tenían columnas de soldados a la napoleónica, vestidos con uniforme de paños limpios, con fusiles, metrallas, cañones. Había de los dos lados básicamente un grupo de nómadas esteparios contra un grupo de seminómadas esteparios, que la verdad tenían tanta paridad de fuerza y tenían tanto para contribuir los unos a los otros que no se obtenía demasiado de los enfrentamientos. Se llegaba a algún statu quo en que uno podía exigir más o menos concesiones del otro, como los tributos que vos decías. Pero la idea de que un lado iba a ser totalmente capaz de conquistar al otro no surge o no se termina de consolidar hasta después de la época de Rosas, que ya el Estado se moderniza y con la Guerra del Paraguay demostramos que somos efectivamente capaces de mantener ese tipo de campañas modernas con armas que importamos de Europa. Me recuerda un poco al caso de... Hay muchos casos, pero uno que estoy familiarizado es... ¿Vieron Japón? La etnia que actualmente llamamos japoneses. Inicialmente no controlaban todas las islas. La parte norte de las islas pertenecía a un grupo de etnias culturalmente similares, pero no tanto, llamados los, o que les decían los Emishi, los bárbaros, los salvajes. Japón lo único que, o sea, lo que actualmente es el Estado japonés, lo único que
tuvo de ventaja es que tuvieron la suerte de a lo largo de la historia irse encontrando con civilizaciones o estados más avanzados que ellos. Primero China, después Portugal, Holanda y finalmente los Estados Unidos, de los que pudieron ir importando estructuras administrativas y tecnologías y armamentos que les permitieron someter a los otros. Creo que es lo que va a pasar inevitablemente si a dos pueblos que están en más o menos paridad de poder y que conviven y que emigra gente de uno al otro y viven cristianos entre los indios e indios entre los cristianos, si a uno en un plazo de 10 años le subís, digamos, 3 escalas en el árbol tecnológico del Age of Empires, sí, obviamente va a terminar habiendo un choque muy desproporcionado y muy desigual. Sí, me parece que mencionaron dos cosas muy importantes para entender esta época. La primera, dijo Eloy, cómo los nómades se asimilan fácilmente entre sí. Esto explica también el proceso de araucanización, o mejor dicho, mapuchización, que estuvo sucediendo en esta época. Y lo que dijo Seriani de las características de la frontera nómade. Es extraño hablar de frontera, no hay que pensar una frontera estable y precisa cuando hablamos de pueblos nómades que se mueven buscando alimentos estacionalmente disponibles. Hablando de frontera ganadera, yo me quedé hablando de la campaña al desierto en 1833. Juan Manuel de Rosas llevó a cabo grandes esfuerzos diplomáticos que incluyeron entrevistas con caciques para negociar con distintos grupos indígenas y combatir con otros. No fue la primera ofensiva criolla en territorio indígena tras la independencia, pero sí la más importante hasta el momento. La campaña de Rosas al desierto, según quienes la perpetraron, mató 3.200 indígenas, tomó 1.200 prisioneros y rescató 1.000 cautivos. La provincia de Buenos Aires anexó territorios fértiles y solamente volvió a sufrir un malón importante durante la época de Rosas, quien volvió a dirigir la Confederación Argentina por 17 años. E incluso ese único malón resultó derrotado ni más ni menos que por el cacique mapuche Juan Calfucurá, aliado de Rosas. Ya sabemos que la época de Rosas llegó a su fin el 3 de febrero de 1852, cuando fue vencido en la batalla de Caseros. Ya sabemos por qué lo mencionamos 25 veces en nuestra primera temporada. Lo que no habíamos dicho es que esto destruyó la relativa paz entre criollos e indígenas en las Pampas. El cacique Calfucurá, quien solamente se había alineado con el gobierno de Buenos Aires debido a su alianza personal con Rosas, inmediatamente reanudó su guerra y atacó Bahía Blanca al día siguiente. Poco después, la provincia de Buenos Aires se independizó de facto de la Confederación Argentina y ambos estados se enfrentaron en guerras intermitentes por casi una década. Calfucurá buscó aliarse con la Confederación de Urquiza contra el estado de Buenos Aires y envió a su hijo, Manuel Namuncurá, como diplomático a Paraná. En 1855, Calfucurá invadió la Ciudad Azul y mató a 300 personas, secuestró a 150 mujeres y robó 60.000 cabezas de ganado. Luego venció a las tropas de ni más ni menos que Bartolomé Mitre, en la actual Olavarría, y posteriormente atacó múltiples ciudades bonaerenses, entre ellas Tandil, Junín y nuevamente Bahía Blanca. Pobre Eloy, su ciudad fue destruida bastantes veces en esta época. Todavía hay episodios de violencia hoy en día, pero eso ya vamos a llegar. Ay, Dios. Esto llevó a que diversos políticos argentinos consideraran al problema del indio, como lo llamaban, como uno de los principales problemas del país. En su discurso inaugural, el propio Bartolomé Mitre afirmó que las invasiones indígenas alimentaron las propias divisiones internas dentro de Argentina, por su participación en las guerras civiles. Otros políticos, reconociendo los vínculos históricos entre grupos mapuches y el Estado chileno, temieron que se unieran como enemigos contra Argentina. Calfucurá recién volvió a realizar dos grandes malones en 1870 y 1872 antes de morir y ser sucedido por su hijo Namuncurá. Mientras tanto, en todo este periodo, la República Argentina continuó su crecimiento demográfico y económico y su desarrollo institucional y tecnológico. Buenos Aires incorporó casi toda la pampa húmeda, que se pobló mediante políticas de inmigración y colonización agrícola. Los esfuerzos bélicos se concentraron en la guerra de la Triple Alianza y las últimas rebeliones federales contra ella, y al presidente Mitre lo sucedió Sarmiento y a este lo sucedió Avellaneda, quien cambió de estrategia respecto a los indígenas de la Patagonia Oriental. Cabe aclarar una región que continuaba siendo reclamada tanto por Argentina como por Chile. El ministro de Guerra y Marina de Avellaneda, el bonaerense Adolfo Alsina, buscó pactar con tribus indígenas cercanas a la frontera para reubicarlas en asentamientos permanentes, desde donde serían utilizadas para defender esos territorios y gradualmente asimiladas mediante la educación y la industria. El cacique Namuncurá reaccionó invadiendo el centro-sur de la provincia de Buenos Aires al mando de 4.000 jinetes, dando inicio al conocido como Malón Grande. Entre diciembre de 1875 y marzo del 76, las fuerzas de Namuncurá mataron a 400 argentinos, secuestraron a otros 500 y robaron 300.000 cabezas de ganado. El ministro Alsina igualmente continuó abogando por una estrategia defensiva y propuso construir un sistema interconectado de fortines y zanjas que consolidara de una vez la frontera.
pero la zanja de Alsina era un proyecto extremadamente costoso, más aún en medio de una grave crisis económica. Y no todas las grandes figuras de la política argentina apoyaban estas estrategias graduales y pacíficas de lenta asimilación, mientras la Patagonia Oriental continuaba siendo reclamada por Chile. Sin embargo, aunque su estrategia era criticada, Alsina continuaba siendo un político sumamente prestigioso y admirado, y parecía estar destinado a ser el siguiente presidente de la nación argentina. Pero un día, visitando esos mismos fortines fronterizos, de hecho, Alsina cayó gravemente enfermo y falleció el 29 de diciembre de 1877, dejando vacante su cargo. Entra en la escena un militar crítico de su estrategia defensiva, veterano de Pavón y del Paraguay, vencedor en el campo de batalla de Felipe Varela, de Ricardo López Jordán y del mitrista Redondo, amigo de los oligarcas provinciales, ya saben quién es, el general Alejo Julio Argentino Roca. Llega a Wakanda, a quien Bombos. Avellaneda nombró en reemplazo del difunto Alsina, a comienzo del 78. En contraposición a estos planes de Alsina, Roca propuso realizar una gran campaña militar en el norte de la Patagonia que destruyera la capacidad de resistencia de los indígenas y anexara esos fértiles territorios a la República Argentina. Fue creado el Territorio Nacional de la Patagonia y se enviaron múltiples expediciones para reafirmar los reclamos argentinos. En esta época, algunos argentinos se enrolaron en el ejército para vengarse de los malones sufridos. Antes de la campaña principal, a fines de 1878, contingentes del ejército argentino cruzaron la frontera de la Zanja de Alsina e invadieron los territorios hasta el Río Negro, destruyendo asentamientos indígenas y venciéndolos en múltiples batallas. Ese año mataron a 400 indígenas, capturaron otros 4.000 y liberaron a 150 prisioneros argentinos. Para financiar todas estas campañas, el Estado Nacional tomó deuda interna, que sería devuelta mediante la venta del fértil territorio conquistado a los indígenas. La principal campaña comenzó recién en abril de 1879, cuando Roca invadió al mando de 6.000 soldados veteranos y 1.000 indígenas aliados, acompañados por personal civil, periodistas y científicos, y sus fuerzas, modernas y bien entrenadas, superaron cualitativamente a cualquier resistencia que pudieran encontrar, y en apenas 2 meses mataron 1.313 indígenas y tomaron alrededor de 15.000 prisioneros. El 9 de julio de 1879, al sur del Río Negro, el entonces coronel Conrado Villegas fundó el pueblo de Nicolás Avellaneda, hoy llamado Chuel. La campaña de 1879 es el episodio más famoso de la conquista del desierto y significó un rotundo éxito militar y político para Julio Argentino Roca, quien el año siguiente sucedió a Avellaneda como presidente de la nación. Ya como presidente, Roca aprovechó que Chile se encontraba en guerra con Bolivia y Perú para presionarlos a firmar un tratado de límites que reconociera la Patagonia Oriental como Argentina, y ordenó nuevas invasiones para conquistar el resto de la Patagonia al sur del Río Negro, como las campañas del coronel Villegas, que en 1881 expandieron la frontera hasta el río Limay y 2 años después anexaron el resto del actual Neuquén. Las fuerzas del cacique Namucurá se rindieron en 1884 y la poca resistencia indígena restante en Chubut fue vencida a lo largo de la década. En pocos años, la Patagonia Oriental fue conquistada en su totalidad por la República Argentina, y luego de 3 siglos y medio, las últimas sociedades mapuches independientes fueron vencidas. Por no hablar de la llamada conquista del Desierto Verde, que es las expediciones y esfuerzos de sometimiento de las tribus que vivían en el Chaco Grande, en el impenetrable chaqueño, que es la gran selva, que tampoco había sido conquistada, y que de hecho esa conquista, o por lo menos algunas de sus operaciones militares, se prolongaron hasta 1917. O sea, Argentina fue uno de los últimos países de América en terminar de consolidar su dominio sobre el territorio que reclamaba como propio. Bueno, todavía supongo que nos falta la Antártida, pero eso está suspendido hasta nuevo aviso. De cualquier forma, antes de entrar al tema clickbait por el que sé que todos ustedes entraron a escuchar este capítulo, que es si la campaña del desierto fue o no fue un genocidio, antes de que el amigo Seriani nos introduzca qué es un genocidio y por qué se dice que lo fue o no lo fue, Antes de que la gente se ofenda. Digamos que sí o que no vamos a ofender a una persona con esto. La gente que entró para ofenderse creo que se ofendió ni bien cliquearon en el... Ni bien en el leyó el coso. título, sí. Sí, ya Spoiler. empezaron a poner comentarios. El que busca una respuesta clara, lea el título del podcast. Claro. ¿Cómo Y una hora para responderme esto? ¿Es un sí o un no? arrancando desde la revolución neolítica para ser negacionista de un genocidio. A ver, estaba por comentar, antes de tratar de calificar moralmente los hechos, hay que saber a qué hechos nos referimos, qué pasó con los indios durante la campaña del desierto y después. Primero que nada,
Como se suele hablar de ella, se la trata como si fuera una especie de gran hazaña militar, una gesta patriótica, una conquista justamente, una campaña militar propiamente dicha. Acá me temo que les voy a pinchar el globo un par. He visto incluso tweets que han querido comparar a Julio Argentino Roca con Alejandro Magno en términos de la cantidad de metros cuadrados que conquistó, pero voy a pinchar ese globito porque, a ver, chicos, ustedes conocen de nombre así, sin googlear, tal vez ustedes sí porque son sobreescolarizados, pero ¿creen que una persona promedio conoce el nombre de una batalla que haya tenido lugar durante la campaña del desierto? Conocemos batalla de la Guerra de Independencia, San Lorenzo, Vilcapugio, Ayohuma. Conocemos otras batallas como por ejemplo la Vuelta Obligado. ¿Conocen alguna batalla de la campaña del desierto? ¿Se les ocurre? La batalla de Bariloche, supongo, habrán peleado. No, No, no Bariloche se fue conoce. fundada por gente que está laborando por Chile hasta que nuestra conquista les destruyó la economía. No, justamente no se conoce ninguna porque no hubo grandes batallas. No fue un enfrentamiento la campaña del desierto entre las fuerzas nacionales contra las grandes hordas bárbaras del desierto indígena. El propio general Roca dijo, cuando habló frente a la prensa de la época sobre esto, fue un paseo por el desierto. Hemos dado esta expedición para descubrir que en la Patagonia no había indios. La idea nunca fue enfrentarse porque no había paridad de fuerzas. Simplemente, como dijimos antes con Franco, antes no había paridad de fuerzas para adentrarse en el desierto, pero ahora no es solo que había paridad, ahora era una desproporción total, con cañones, con fusiles de retrocarga, los famosos Remington, con líneas logísticas perfectamente consolidadas de un Estado nacional fuerte, aunque en crisis económica. Simplemente era una cuestión de reunir a las columnas militares en algunos pueblos clave de la frontera y hacerlas avanzar, y eso iba a ir empujando solos a los indígenas. No presentaron resistencia alguna. En algunos momentos tal vez fueron emboscados o en la desesperación para no ser perseguidos hasta tierras donde habitaban otras etnias o hasta Chile o hasta el mar. Tal vez sí presentaron resistencia, pero no hubo grandes combates. De hecho, la gran mayoría era lo que el propio Roca y sus mandos militares llaman malones invertidos. La idea era hacer lo mismo que un malón, caer desprevenido sobre una toldería indígena y destruirla. O sea, el equivalente de arrasar con objetivos civiles. Acá les voy a nombrar, para que busquen un incidente, el combate de Apeleg. Esa es una de las batallas nombradas, que fue eso, una emboscada sobre una toldería en el cual se masacró a la mayoría de los hombres y se capturó a todos los niños, mujeres y ancianos. Incluso el propio Roca y sus asesores se vanagloriaban de que la mayoría de los indios que habían sido muertos y capturados durante la guerra no eran indios de pelea, eran chusma, lo que hoy en día podríamos decir no combatientes, desarmados, civiles. Qué manera, ¿no? Referís a civiles como indios de chusma. Es verdad, Eloy, que ¿sabés que nunca encontré cuántos argentinos murieron en la conquista del desierto? Yo ahora mismo tampoco tengo el número, pero realmente No debieron de ser muchos. no fue una gran gesta militar, fue No, un paseo por el desierto. La mayoría de los indios lo que hacían era huir hasta que no les quedaba opción y se terminaban entregando voluntariamente o siendo emboscados y capturados. Ya vamos a hablar de lo que le pasó a ellos, pero digamos que fue simplemente esto. Eh, Huían para no ser asesinados y tenían que pasar hambre, frío, enfermedad en el desierto patagónico hasta que finalmente no les quedaba opción que entregarse a sus captores. ¿Qué les pasó a todos estos indios prisioneros de guerra? Que recuerden, cuando hablamos de prisioneros de guerra no son solamente los que efectivamente pelearon. Estamos hablando de niños, de mujeres, mujeres embarazadas, recién nacidos, ancianos, discapacitados que ya no estaban en condiciones de resistir. Lo que decías, Eloy, me hace acordar, si uno fuese a compararlo con lo que estás diciendo, más que una campaña en ese sentido, y acá voy a decir, ahora como van a estar viendo en el video, el cuadro este tan famoso del Destino Manifiesto, que es el avance de la frontera americana hacia el oeste, que me parece un cuadro muy bueno. No en la parte de los colonos, porque como ya veremos en otros momentos, no salió tan bien la parte de poblar el desierto de la Patagonia. Digamos que hasta el día de hoy,
con los dedos de la mano puedo contar los patagónicos, pero sí la parte donde ahí está avanzando la frontera, por así decirlo. En este caso, supongamos que en vez de ser esa visión idealizada de la frontera, son la columna de roca, y los indios se van. O sea, se retiran hacia la oscuridad, casi en el sentido ese de que no es que van a armar un gran frente y que va a haber grandes batallas metro por metro. Se retiran, un poco en ese sentido. Claro, y lo ideal, de hecho, como digo, era caerles encima y masacrarlos a todos, o en todo caso, llevártelos presos antes de tener que lidiar con ellos como prisioneros de guerra o reducidos en el lugar a donde se hubieran escapado. Hay incluso testimonios de que a veces capturaban un indio, estaba enfermo y lo volvían a mandar a su toldería para que infecte a toda su tribu y se mueran. Guerra bacteriológica. No sé si un enfrentamiento militar, pero fue sumamente cruel el avance para despejar el desierto para los futuros colonos europeos que supuestamente iban a venir. Eso sí, la mayoría se entregaron o fueron capturados. ¿Qué les pasó a esos prisioneros de guerra? Civiles de Chusma, en su mayoría. Bueno, la política del Estado Nacional, primero que nada, actuó bajo una presunción, que era que las tribus habían sido totalmente arrasadas durante la campaña, que ya no había tribus, aunque fuera parcialmente, bajo custodia del Estado, sino que eran restos de tribus. Indios sueltos, sin ninguna comunidad a la que pertenecieran, que bueno, el Estado tenía que ver qué hacía con ellos. Se los redujo en reducciones justamente, campos de prisioneros, que tenían asignado docentes que les enseñaban español, misioneros religiosos para que los evangelicen en el catolicismo y, obviamente, adiestradores militares para que los guarden y los disciplinen. Estamos hablando de auténticos campos de concentración, con alambradas de púa de hasta 3 metros de largo, con regimentación militar de disciplina cotidiana, y la mayoría de estos prisioneros estaban concentrados en algunos pocos lugares, que no eran sus propias tolderías. No es que tomaron su toldería, hicieron una muralla alrededor y lo dejaron vivir ahí. Generalmente los desplazaban forzosamente y concentraban a varias comunidades distintas, o separaban comunidades y mandaban a las distintas partes, con miembros de otras comunidades, a lugares como Balcheta, Junín de los Andes, Chinchales, incluso la isla Martín García, que está acá en el Río de la Plata, a media distancia con Uruguay. Y no eran pocos tampoco. En la provincia de Neuquén, lo que actualmente es la provincia de Neuquén, había hasta 20.000 indios reducidos de esta manera. Y tampoco es que se los retuvo durante poquito tiempo, solamente lo que duró la campaña. En la isla Martín García nos dejó constancia de que hubo algunos prisioneros internados 6 años entre 1881 y 1887. 6 años en la isla Martín García. Así es, compartiendo lugar con prisioneros políticos. 6 años en la isla Martín García ya es una novela de terror. No importa de dónde Sí, venías o a dónde vayas. es un título posapocalíptico. Y en pésimas condiciones higiénicas. Por ejemplo, en la isla Martín García, ahora mismo no recuerdo cuál año, después lo puedo buscar, se registró en un año 800 indios bautizados, la mayoría de ellos in articulo mortis, es decir, a último momento antes de morir, para salvar su alma y que vaya al cielo. Más de un cuarto de ellos, 238, murieron de viruela, una enfermedad que, recordemos, ya se había exterminado, o que por lo menos ya se había controlado, ya en la época del Imperio Español, y supuestamente el Estado les proveía médicos que los vacunen. No hacían muy buen trabajo en ese respecto. Alguien que se quejaba mucho de estos desplazamientos forzosos de poblaciones, ¿saben quiénes eran? Los sacerdotes, sobre todo los salesianos, que fueron los que acompañaron a Roca en la expedición. Supuestamente ellos iban a evangelizar a los indios y decían, che, no puedo evangelizarlos si seguís llevándotelos a otros lados. Esto no son condiciones ideales que yo me tenga que trasladar 2000 kilómetros hasta un campo de concentración para tratar de convencerlos de que Dios es benevolente cuando vos los estás haciendo vivir como la mierda. Si la reducción y concentración no fuera suficiente, también vemos casos de separación de familias. Niños que eran dados en adopción con sus padres vivos a familias de la alta sociedad porteña. Mujeres que eran enviadas a un lugar y los maridos a otro. Ancianos que eran separados de
sus hijos en una sociedad patriarcal, como lo recuerdo, que es muy importante que los ancianos puedan permanecer como guía y los hijos adultos los puedan cuidar. Eran enviados a distintos campos de concentración o incluso, y esto es importante, eran reducidos a la servidumbre. No quiero decir esclavitud porque esclavitud suena como muy fuerte, aunque algunas de las fuentes de la época hablan de esto. A muchos los enviaban a hacer un servicio militar obligatorio. Este es otro de los mitos de la conquista, los famosos indios amigos o indios auxiliares, que eran los indios que acompañaban las columnas militares durante tanto la conquista del desierto como la conquista del impenetrable. Bueno, muchos de ellos eran simplemente indios conscriptos que no tenían otra opción porque sus tribus y sus familias estaban de rehenes. E incluso esos eran sometidos a toda la dureza de la justicia militar. En el campamento de Puan nos figura que se ejecutaron a 150 catrieleros, que eran una de las tribus amigas por antonomasia, y sus 400 mujeres y niños fueron desplazados a otro lugar. Matar a los varones y llevarse a sus familias a otro lugar. A estos indios amigos tampoco se respetaron los tratados que se habían hecho con ellos, ni se les dio participación en el reparto de tierras a la mayoría, que supuestamente era el gran premio que podían esperar los veteranos de la campaña. A otros indios se los llevó a ser servidores domésticos, sobre todo a las mujeres, separadas de sus familias nuevamente, a casas de gente de la alta sociedad o en grandes estancias, pero la gran mayoría fueron enviados a ser de peones rurales, en haciendas ganaderas, en estancias cerealeras, en viñedos en la región del Cuyo o en ingenios azucareros, en pésimas condiciones nuevamente porque no eran trabajadores, estaban haciendo trabajo de servidumbre feudal, no podían dejar su lugar de residencia, tenían prohibido en muchas ocasiones salir no solamente de la provincia donde se los había destinado, sino de la plantación específica que se los había mandado, y nos figura solamente un caso de que el Estado haya mandado inspectores a ver cuáles eran las condiciones en las que trabajaban estos indios. Supuestamente el dueño, la persona que los empleaba, entre comillas, tenía a su cargo civilizarlos, evangelizarlos, enseñarles español, vestirlos y integrarlos, digamos. La única inspección que nos figura es un ingenio azucarero en Tucumán llamado el Colmenar, que los propios inspectores dijeron: a los indios no se les paga, no se los alimenta adecuadamente, ni siquiera les dan su propia ropa, y la mayoría mueren o de viruela o intentando escapar. Y a las mujeres se las somete a maltratos físicos y a veces a violación por parte del personal criollo de la estancia. Estamos hablando de violaciones muy sistemáticas a los derechos civiles de estas personas que supuestamente eran recientemente incorporados como ciudadanos del Estado argentino. Y bueno, hay muchas otras cosas de las que puedo hablar que ya es solamente para dar detalles morbosos. Estamos hablando de la Belle Époque, además, no estamos hablando del siglo XVIII. Ya en Claro, esta época la esclavitud pura no era aceptada y por lo que está diciendo, estos que en el papel eran prisioneros de guerra en proceso de asimilación, eran en la práctica esclavos en todos sentidos, salvo en el nombre. la Convención de Ginebra, para gente que dice que es medio anacrónico hablar de esta cosa, había sido firmada en 1864. O sea, tratar de esta forma a la población civil no era No era aceptado ya. buena práctica. Jamás lo fue, pero ¿Cómo es que Mitre se había referido a esto? crímenes de lesa humanidad. Usa esa palabra. El diario de la Nación se refiere como crímenes de lesa humanidad a estas palabras. Pero bueno, no quiero dar más detalles morbosos porque seguramente ya lo vamos a poder cubrir en otra ocasión. Ahora sí vamos al tema. ¿Esto puede ser calificado de genocidio, Franco? Antes de eso, uno siempre se habla de si algo es o no un genocidio, se habla de muchas cosas de genocidio. Se dice que legalizar el aborto es un genocidio. Se dice mucho. ¿Qué es un genocidio? Siempre cabe aclarar que las definiciones que se hagan son definiciones, son algo que un conjunto de personas decidió decir, pero que no vamos a poder más que explicar qué se usa y si ustedes creen que encaja o no, pero no es algo tan cerrado. Genocidio es una categoría que va a acuñar Rafael Lemkin, un jurista polaco y judío, hacia el final de la Segunda Guerra Mundial. Se va a aplicar para hablar de la política del régimen nazi en los territorios del este, contra los judíos, pero también contra los polacos y los pueblos eslavos en general. O sea, genocidio se construye pensando en el holocausto. La preocupación de Lenkin no va a ser solo el exterminio y los asesinatos masivos,
sino el objetivo del régimen nazi de reestructurar las comunidades nacionales a largo plazo. Esta arianización desplegada a gran escala en Europa y la destrucción física de las poblaciones es tan importante como la destrucción de la cultura, el lenguaje, los sentimientos nacionales y la religión. El objetivo del Holocausto no era solamente matar concretamente a los judíos, sino exterminar el concepto de cultura judía, exterminar el concepto de pueblo judío, por así decirlo. Ahora, hay una en ese sentido es algo nuevo y es algo bastante particular que él identifica. Hay una convención llamada la Convención para la Prevención y Sanción del Delito del Genocidio, que tiene una definición sobre el mismo. Dice que genocidio es cualquiera de 5 actos mencionados a continuación, que voy a decir, que tienen la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Tiene que haber o matanza de miembros del grupo, atentados graves contra la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que vayan a acarrear su destrucción física total o parcial, medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo, o traslado forzoso de niños de un grupo a otro grupo. Todas estas cosas, matanzas, atentados graves contra la integridad física o mental, sometimiento intencional a condiciones de existencia malas, impedir los nacimientos, traslado forzoso, hay bastante que encajan en cierto sentido con algunas de las cosas que estuvimos viendo. Pero antes, sigamos, porque no es con la definición se cierra. Una acepción muy amplia del propósito de exterminar este grupo nacional permite que muchos crímenes colectivos sean considerados genocidio y se puede hablar de un espectro, porque hay algunos que consideran que el único genocidio con la palabra es el Holocausto y que tiene un horror tan particular, tan masivo y tan fuerte que no es comparable a otros hechos. Por otro lado, hay autores que reconocen el impacto político hasta cierto punto y cultural que la palabra genocidio tiene y consideran que es preferible que toda política destinada a eliminar a un grupo sea considerada genocidio porque es preferible ser exagerados y decirle genocidio a muchas cosas a rebajarle a algo y decir no, no es un genocidio y minimizar el sufrimiento que ocurra con eso. Además del Holocausto, fue un caso demasiado particular porque ese tipo de movilización de recursos de deshumanización a escala industrial no. Es difícil que se vaya a repetir alguna vez en la historia. Esperemos. Sí, no, realmente el genocidio típico es darle armas a gente para que mate civiles, no es crear instituciones burocráticas industriales para asesinar de a millones. Ese es un punto que va mucho. Por un lado, un punto que se define los dos criterios claves para pensar en genocidio. Uno es que, bueno, el foco de la política estatal está sobre el grupo. El objetivo está hacia la identidad. Esa identidad se la separa del resto de la sociedad, se la considera un grupo aparte y el foco va a estar en ellos como colectivo. Lo que amerita la violencia o el daño hacia esos individuos es su identidad hacia este grupo y no sus actos particulares. Hay un debate enorme que seguramente lo vamos a decir mucho más adelante porque no va cronológicamente sobre si las desapariciones forzadas realizadas durante el proceso de reorganización nacional, o sea, durante la última dictadura nacional, fueron o no un genocidio. Hoy no estamos de humor para tocar Hoy no muchos es temas día, hoy no polémicos, es ¿no? día para eso. Em, pero, y otra perspectiva, la que decía, es que consideran que el genocidio es un elemento de la modernidad. Y ahí va a tener un tema a la hora de hablar de qué es o qué no es un genocidio. El elemento de la modernidad, entendida en el sentido más amplio, que es lo que permite la deshumanización y la burocratización de los medios que hace que la sociedad pueda organizar a todas estas personas de esa manera. Que la modernidad o que ese estado moderno es clave porque es el que permite que existan campos de concentración con la logística que conlleva, que haya una burocracia que anote el traslado de las personas. No es lo mismo ir pueblo por pueblo linchando gente a organizarse
tener un sistema de registros para mandar gente de Chubut a la isla Martín García, tenerlas ahí un tiempo trasladando suministros, reasignar gente de Río Negro a ingenios en Tucumán y poder hacer un seguimiento de todas las personas, requiere un grado de modernidad, y el hecho de que esa modernidad sea usada para algo tan atroz es parte de lo que hace que muchos consideren que genocidio es parte de la modernidad. Pero bueno, también otro elemento para pensar es la intención. Uno tiene que ver si hubo una intención por parte de los mismos perpetradores de eliminarlo. Si yo quise hacer una campaña de salud pública en la que le ofrecía a todas las personas la posibilidad de someterse a una ligadura de trompas o una vasectomía, y resulta que ahí, sin mi intención, un grupo étnico masivamente eligió eso y cae demográficamente, no se puede hablar de un genocidio. Si hubo una voluntad forzada de hacer que esa gente se castre, ahí estamos en algo distinto. Entonces la intención, más allá de las consecuencias, también importa si el objetivo era eliminar a los indios o no. Pero lo último que voy a decir en este sentido, otro elemento que se piensa y que algunos autores lo consideran de una manera y otros de otra, es cómo pensar a los genocidios perpetrados antes de la consolidación del Estado-Nación o en el momento que se están consolidando. Si se puede hablar de un genocidio sobre una comunidad que estaba afuera de este Estado-Nación, que no estaba en un... Porque lo que se hizo en el Holocausto, el genocidio armenio, diferentes elementos, fueron dentro de sociedades ya consolidadas en las que eran parte del Imperio Otomano, eran parte de la sociedad previa, y se decidió exterminar un sector. ¿Cómo se mide en estos casos? Hay quienes hablan entonces de que habría que diferenciarlo y habría que considerar a estos otro tipo de genocidio. Genocidios coloniales, genocidios premodernos. Hay algunos que incluso miden que si la destrucción demográfica ocurre por colonos avanzando en la frontera y, y actuando violentamente en el medio, capaz no hubo una voluntad general que lo lleve. Si hubo un avance progresivo de la frontera en el que se fue limpiando por choque tras choque tras choque tras empujar, capaz no hubo una intención de a lo largo de 100 años barrer a toda la población. Pero hay gente a la que no le gusta hablar de etnocidio o de hablar de un genocidio distinto para el que se hace sobre los pueblos nativos, porque dicen que eso de alguna manera lo minimiza, de alguna manera lo pone como un daño colateral o que era algo inevitable, y entonces que es algo que nos tiene que poner tristes, pero que a fin de cuentas, bueno, es como que la gente que mantenía los carruajes de caballos se quede sin trabajo. Era algo inevitable en la modernidad. Y entonces dicen que es importante usar la palabra genocidio para remarcar que estuvo ese proceso de manufacturar esa idea de el otro que debe ser exterminado para poder dimensionar esta violencia desproporcionada que estuvimos viendo, que logró instalar precisamente, hay tres elementos que se considera que son parte de un genocidio. Primero, se prepara mentalmente o se prepara culturalmente la predisposición a no considerar al otro parte de la sociedad. Después, se perpetra la violencia y después, no sé si la palabra es decir, se la niega, se la invisibiliza, como que se la pasa de largo. Si hubiera tenido éxito el Holocausto, 40 años después, capaz no estaban repitiendo todo el tiempo que exterminaron al pueblo judío. El pueblo judío no existe más. La idea era eliminar su identidad. ¿Le pasó algo? Ups, Bueno, esa fracasó, es la idea. pero Que es medio eh, la actitud que a veces tenemos los argentinos con los indios, ¿no? Como, precisamente bueno, ya no hay tantos. en ese Ups. sentido se puede decir que triunfó en la perspectiva genocida el hecho de que hoy en día se considera, está esa idea de en la Argentina no hay indios, en la Patagonia no quedaron indios, los mataron a todos. Y los que La quedan son idea de que, restos de tribu, no son como claro, comunidades enteras con un linaje de las que había antes. fue barrido de la arena nacional el problema. Después de Roca, los indios no existen. La idea está entonces casi en ese sentido encajando con una idea genocida. Efectivamente, se eliminó a este grupo
social, cultural de la agenda nacional. Ahora, hubo un elemento que me parece interesante para ver esto que dije de que hay gente a la que no le gusta etnocidio porque implica que era de alguna manera o marcarlos históricamente a estos, porque medio que al ponerlos históricamente casi que los vuelve algo inevitable. ¿Ustedes creen, vos Mastro, por ejemplo, crees que fue algo inevitable que sí o sí tenía que pasar de esta manera? Y de esta manera no, pero hasta cierto punto creo que el hecho de que la sociedad tradicional mapuche, por lo menos la que existía a mediados del siglo XIX, iba a ser en distintos grados de violencia, iba a desaparecer, yo creo que era bastante inevitable. Casi siempre que surge esta discusión sobre si la conquista del desierto fue o no un genocidio, aparecen otros debates relacionados. Por ejemplo, si dichas atrocidades eran consideradas aceptables o por lo menos entendibles para la moral de la época, ya como dijo Eloy, no, muchas de estas no eran consideradas aceptables para la época. O si la conquista en sí misma fue un error inmoral, o es que solamente tuvo una ejecución innecesariamente atroz. Es decir, si no hubiese sido por la crueldad e indiferencia ante el sufrimiento de los indígenas por parte del Estado argentino, por parte de Roca, ¿hubiese sido aceptable que Argentina igualmente conquistara la Patagonia Oriental? ¿Era políticamente factible que Argentina no lo terminara haciendo? Y en el caso hipotético de que Argentina no lo hubiese hecho, ¿los mapuches hubiesen conservado su independencia o la hubiesen terminado perdiendo a manos de otros estados modernos? Ya ahora entramos al mundo del temido contrafáctico, este tipo de preguntas muy común en los círculos de jóvenes que pasan una cantidad poco sana de horas viendo videos de historia en YouTube, ¿no? Sabemos que la historia podría haberse desarrollado de otra manera, sería un curso hipotético muy distinto al que terminó sucediendo, pero para el caso de los indígenas de la Patagonia es difícil imaginar una línea temporal donde, a diferencia de la totalidad de las sociedades precolombinas del continente, conservaran su plena independencia. En ese sentido, aun si Roca jamás hubiese realizado su campaña en 1879, ¿era inevitable la conquista del desierto? ¿Cómo podrían haber diferido las cosas? Esta es una cuestión de opiniones, no hay fuentes bibliográficas para un contrafáctico. A mí se me ocurren un par de alternativas relativamente probables, a ver si en alguna existía la posibilidad de que el desierto no terminara conquistado. Díganme si quieren agregar alguna. La primera y la más obvia es si Alcina no se hubiese muerto y hubiese continuado su estrategia defensiva y de asimilación gradual de los indígenas. Alcina falleció a sus apenas 48 años. De no haberse intoxicado, no hubiese sido reemplazado por Roca como ministro de Guerra y Marina, y casi seguro hubiese sido presidente hasta 1886. Sería una década entera para continuar con sus planes. Pero yo no creo que esto hubiese significado un cambio muy grande para la Patagonia. Aunque en su momento amplió la frontera ganadera, la zanja de Alsina no hubiese permitido continuar expandiéndola y estaba fracasando en evitar los malones. Yo creo que los sucesores de Alsina eventualmente hubiesen abandonado su estrategia. Simplemente había demasiadas demandas para conquistar los territorios fértiles, demasiado desprecio por las sociedades indígenas, demasiada superior tecnológica. O se me ocurre que la conquista podría haber seguido, como muchos casos pasó en Estados Unidos, cuando el gobierno federal no iba lo bastante lejos, fuerzas privadas o estatales, en nuestro caso las provincias, podrían haberlo tomado en sus manos. Un ¿Sí? grupo de ganaderos se van al desierto, o los colonos galeses, que ya estaba pasando en la actual Santa Cruz, o en la actual Chubut, perdón, van y toman en sus manos expandirse y crear colonias. Llegan colonias inmigrantes que se autoproclaman argentinos y exigen protección del Estado argentino, y al Estado no le va a quedar opción que reconocerlas y entrar. No hay que olvidarse que la conquista ocurre por factores, o sea, lo que habilitó la conquista fue en parte la estabilización del Estado argentino, pero también los factores tecnológicos. 100 tipos con Remington que podían hacer un avance importante. No era necesario que el Estado argentino organice la gran expedición necesariamente para hacer estos avances. Y que la densidad demográfica tampoco era muy grande. No, yo concuerdo con Eloy que para mí si Alcina no hubiese muerto prematuramente, la conquista del desierto hubiese llegado muy poco después de mano de actores semi-privados, o hubiese llegado una década más tarde por parte del Estado Nacional, pero por ese lado yo creo que no hubiese cambiado. E igualmente si hubiese llegado más tarde, la principal variable ya no sería un cambio de estrategia argentina, sino de las acciones del gobierno de Chile. Un segundo caso hipotético sería una Patagonia chilena. Argentina no conquista la Patagonia Oriental. Antes de que Chile derrotara a Bolivia y Perú en la Guerra del Pacífico, no se firma el Tratado de Límites y Chile continúa su pacificación de la Araucanía del otro lado de la cordillera.
A saber, en 1881, el Estado chileno aplastó el último gran levantamiento mapuche en la Araucanía, lo cual abrió las puertas a la completa anexión del territorio por parte de Chile, provocando la muerte de la gran mayoría de sus habitantes y la destrucción de su economía y modo de vida. Chile podría haber continuado afirmando sus reclamos territoriales en toda la Patagonia, y la conquista del desierto sucedería igual, solo que la haría Chile en vez de Argentina. Y también otra opinión mía, considerando que la gran mayoría de la inmigración y el crecimiento demográfico argentino de fines del siglo XIX se concentró en las Pampas y no en la Patagonia, Argentina igualmente se volvería más poblada y poderosa que Chile. Si Chile se hubiese quedado en la Patagonia, yo creo que simplemente Argentina lo hubiese declarado la guerra y derrotado. Para los indígenas es lo mismo. La Patagonia terminaba igual con Argentina. Otro caso alternativo sería la colonización europea. Recién había comenzado la Belle Époque, los imperios británico y francés se morían de ganas de anexar cualquier territorio disponible por más inútil que pareciera, como hicieron en África en las décadas de 1880 a 1910. Lo que sucedió en la realidad es que la campaña de Roca demostró que la República Argentina era capaz de afirmar sus reclamos territoriales por la fuerza. Pero antes de ello, las potencias europeas no se tomaban muy en serio los reclamos argentinos o chilenos en la Patagonia. ¿Y por qué habrían de hacerlo si efectivamente no la controlaban, ni parecían capaces de controlarla? Hay una anécdota bizarra que quizás hayan escuchado, que es la historia de un francés cuyo nombre no pienso intentar pronunciar, le voy a llamar Aurelio Antonio, quien en 1860 se declaró rey de la Araucanía y la Patagonia Oriental. Un francés se declaró rey de los mapuches, desafiando los reclamos argentinos y chilenos. Y hasta algunos líderes mapuches le siguieron la joda a ver si le servía algo, pero el tipo simplemente fue arrestado una y otra vez y se tuvo que volver a Francia. Hoy sigue existiendo, creo que ese linaje. Creo que te mandan pasaportes y esa cosa. Un delirio. Lo importante de esto es que había motivos para minimizar los reclamos de ambos países. Y no es que digo que podría haberse formado efectivamente este reino francófono de mapuches en ambos lados de la cordillera, para nada. Los indígenas, en este caso, hubiesen terminado siendo conquistados por imperios europeos. También en este caso, la conquista del desierto hubiese sucedido igual, probablemente a manos francesas o británicas. Algo para pensar es el tema de como dijimos, la campaña tuvo mucha crueldad contra los mismos nativos y hubo estos elementos como la mencionan el trato posterior, incluso ocurriendo en la misma campaña, hasta qué punto podía ser o no evitable el genocidio, por así decirlo o no, quedará en cada uno pensar si encaja o no, pero si era evitable o no. Y en ese sentido, considerando la cantidad de gente que había en la Patagonia y considerando el tipo de desarrollo extensivo que se le dio lugar y considerando cómo avanzó después, digamos que a mí me parece otra vez es un contrafáctico, pero que era una violencia completamente evitable. Era perfectamente posible, y por más que hubiera sido cruel también, en cierto modo, porque obviamente todo avance sobre un pueblo tiene esos grados de crueldad o de violencia sobre la población civil, más cuando se intenta frenar el modo de vida nómade que es incompatible con la civilización del Estado-nación sedentario, que podrían haber creado al estilo de de varias tribus con Estados Unidos, reservas indígenas en las que tenían un territorio en el que se concentraban, un territorio relativamente útil, porque también se les dio reservas en suelo inútil, como para decir, toma este territorio, pero el territorio no sirve, porque no es igual toda la tierra, pero se podría haber tomado diferentes secciones del tamaño de la provincia de Misiones, por tirar un número que es algo grande dentro de todo, en diferentes puntos de la Patagonia, trasladar las poblaciones nómades hacia esas zonas y a nivel macro, el avance de la frontera de ovejas, el avance del ferrocarril y la conquista del desierto, por así decirlo, podría haber ocurrido igual. No es que se quedaban sin espacio, si hay algo que la Patagonia tiene hasta el día de hoy es mucho espacio. La verdad es que a mí no se me ocurre ninguna manera mínimamente probable de que las sociedades indígenas tradicionales sobrevivieran la primera mitad del siglo XX sin cambios drásticos. O sea, en este sentido, yo creo que la conquista del desierto era virtualmente inevitable. No más se podría haber desarrollado de una mejor manera, sin atrocidades. Ya sea mediante la asimilación gradual y pacífica o la mucho más probable conquista militar sangrienta, las sociedades indígenas como existían en 1850 no iban a seguir existiendo para 1950. Ya sea por Argentina, por Chile, por Inglaterra, por Francia. Y por cualquiera, imagínate, no sé, se formaba alguna especie
de Estado moderno mapuche porque empezaban a copiar instituciones políticas y económicas de la Argentina. Se daba igual la conquista del desierto, se daba la destrucción de la sociedad tradicional indígena. Mírese lo que pasó con Hawái, cuando una familia adoptó, el ejemplo que di de Japón, una dinastía local, una tribu, adopta costumbres europeas y absorbe violentamente a todas las demás que no lo hicieron. Claro, aunque le hicieran mapuches o alguna otra sociedad indígena, significaría igualmente la destrucción del modo de vida tradicional y la traumática asimilación por parte de una civilización de estas sociedades nómades y sedentarias no urbanas. Entonces la conclusión a la que llegamos es que para ser un Estado moderno hay que romper algunos derechos humanos. Y bueno, ¿qué estado está libre en su historia de un par de genocidios? No, Pero pero estas atrocidades eran evitables. Aun si no hay línea temporal probable donde continuara existiendo la sociedad tradicional indígena, se cometieron atrocidades injustificadas e incluso consideradas injustificadas e inaceptables para la época. Claro. sí, sí, No a una no, escala realmente. absolutamente gigantesca. Acaba de aclarar, esta sigue siendo la época donde países como China o Rusia conquistan también indígenas de la frontera y los masacran de a millones. No era absolutamente anormal para la época, pero no era aceptado como algo correcto en una sociedad que se considera civilizada y moderna. Creo que es muy importante remarcar eso. Nosotros a veces utilizamos, y no solamente en referencia a esto, a cualquier cosa en cualquier época de la historia, como bueno, era lo que se hacía en la época, como si hubiera tal cosa como valores de la época, como si no fuera un hecho que en cualquier lugar y tiempo de la historia humana hay individuos, hay facciones, hay culturas que tienen distintas concepciones. Tal vez la razón por la que la nación dijo que eran crímenes de lesa humanidad es solamente porque eran la oposición. Pero no hay duda que había gente que realmente lo pensaba. O sea, había gente que más o menos, incluso dentro del bando conquistador, dentro del Ejército Nacional, comprendía la visión indígena del mundo, como por ejemplo Lucio Mansilla, que escribió la famosa expedición a los indios ranqueles, y admiraba bastante el estilo de vida de las Pampas, era un romántico. Y había otros que medio que se vanagloriaban de matar civiles, de matar chusma. Por ejemplo, el coronel Conrado Villegas, tengo una cita de él acá, en 1881, cuando estaba haciendo su campaña en el lago Nahuel Huapi, dijo, el indio es como el tero, que en un lugar grita y en el otro tiene el nido. Y se enorgullecía de que hacían botín, mujeres y chusma. O sea, saquear, violar y apresar civiles. Muchas otras figuras hablaban en contra de esto. Tal vez el Día de la Nación, incluso hoy en día es considerado como una fuente muy politizada, pero tenemos, por ejemplo, el diario El Nacional, que denunciaba cómo a las madres enfrente de sus ojos le quitaban a sus niños o juntaban indios en un lugar a bautizarlos y mientras los estaban bautizando les sacaban a los nenes y se los daban en adopción a sus padrinos. Tenemos, por ejemplo, el discurso del senador Aristóbulo del Valle, que en 1884 en el Congreso dijo, tomamos familias de indios salvajes, los traemos a este centro de población y todos los derechos que parece que deberían encontrar y sus garantías, no los respetamos, ni a las familias a las que pertenecen. No, no ya como hombres civilizados, sino como seres humanos no los respetamos. Al hombre lo hemos esclavizado, a la mujer la hemos prostituido, al niño lo hemos arrancado del seno materno y al anciano lo hemos llevado a servir como esclavo a cualquier parte. Hemos desconocido y hemos violado todas las leyes que gobiernan las acciones morales del hombre. Esto hay que tenerlo presente no solamente cuando haremos esto. Cualquier cosa que sea más o menos polémica en la historia no es que hoy en día hay gente a favor y en contra. Es que probablemente en el momento en que se realizó había gente a favor y en contra. Se me ocurre, por ejemplo, los indios. No creo que estuvieron muy a favor de esto. Y esto me lleva, creo que, a lo que va a ser la conclusión del capítulo. ¿Esto fue un genocidio, sí o no? Y mi respuesta es, ¿qué importa? Poner que no aplica en el sentido técnico jurídico la palabra genocidio. ¿Qué significa eso? ¿Que estuvo bien? Si alguien va, por ejemplo, qué sé yo, a Somalia, al Sahara Occidental, a un lugar donde no hay Estado y mata a alguien, ¿decimos que no cometió homicidio porque no hay un código penal que lo tipifique? No, diríamos que es una atrocidad igual. No importa que no haya nadie para juzgarte. No importa que no entre técnicamente dentro de una definición con todas las restricciones lingüísticas que tiene. Lo importante es, ¿estos son hechos condenables o loables? ¿Vale la pena reivindicarlos o repudiarlos? Y sobre todo, ¿qué utilidad tiene hoy en día? ¿Qué
utilidad extraemos hoy en día de decir que fue un genocidio o no, o que fueron atrocidades o no, que estuvo bien o mal? ¿Por qué buscamos en la historia héroes, próceres, mártires, villanos, demonios? Al fin y al cabo, lo que pasó, pasó. No lo podemos cambiar. Lo único que podemos procurar es ver qué se hizo mal, qué era evitable. Y creo que nadie puede discutir que esto estuvo mal, que se podría haber hecho mejor, que por más inevitable que fuera la asimilación forzosa y violenta de las tribus indígenas a la Argentina, se podría haber evitado. Sin duda alguno de los hechos más atroces, las enfermedades intencionales, las plagas, las cacerías, las persecuciones, la La separación de indiferencia al familias. sufrimiento. Yo en su momento, cuando empezamos a ver este tema, pensé que probablemente, viendo todo lo que iba a ver, que probablemente algo de definirlo como genocidio y podría estar basado en algún tipo de exageración o en alguna intención, porque detrás de eso, ¿qué es lo que pasa? A ver, siempre es inevitable esto. Si uno considera que hay una parte del legado, por ejemplo, de Roca que le parece que está relativamente bien, otro le va a contrarrestar con que esto fue un genocidio, y la reacción instintiva de uno es querer defenderse, como decir, bueno, pero tampoco para tanto, porque, pero en el fondo lo que están discutiendo no es el tema de los indios, es el legado de Roca. Más allá de eso, lo que pasó, teniendo en cuenta el traslado de niños, teniendo en cuenta el traslado de la población y la manera en que se manejaron, en este sentido que vimos de atrocidades completamente evitables, yo creo que encaja bajo la definición de genocidio. Si me Otra preguntás a vez, mí, yo creo que también. otra vez, me lo importante más allá de engancharse o no en la semántica, en parte es eso. Se esté o no a favor de que encaja como genocidio, se debería estar bastante de acuerdo, si uno ve la situación, con que no es algo defendible en cuanto a cómo se manejaron. Obviamente, hay alguien puede saltar a decir, bueno, pero ¿qué es perfectamente defendible? Está bien, se puede decir eso, pero eso no quita lo otro. Uno tiene que poder hacer el divorcio en todo sentido, de poder decir, pasaron estas cosas, fue un proceso inevitable en cierto sentido, la expansión sobre sí y la desaparición de la sociedad esta nómade fue en varios sentidos, pero no necesariamente el cómo se manejó, incluso para los estándares de la época, tenía que ser de esa manera. No necesariamente tenía que ocurrir con con estos enfoques, con esta actitud. Y ese es el punto para mí que termina determinando considerarlo o no, porque había una intención y hubo un uso de crueldad. Y a fin de cuentas, eso es más o menos lo que todos coincidimos cuando pensamos en que fue un genocidio. Es una decisión consciente de ejercer crueldad sobre un grupo social y eventualmente de hacerlo desaparecer, que en cierta manera, no totalmente, pero bastante simbólicamente es lo que se terminó logrando. Sin duda, y era el objetivo. O sea, para empezar, obvio, en la conquista del desierto se cometieron atrocidades, objetivamente. Que se trate o no de un genocidio, o que quede reducido a un mero etnocidio, como si esto fuera a minimizar el sufrimiento humano que generó, es una cuestión semántica de definiciones, porque hasta las definiciones de genocidio varían de organismo internacional a otro. El objetivo exterminador estuvo, aun si el método principal no fue el asesinato. La mayoría de las definiciones de genocidio no se basan fundamentalmente en qué método violento y traumático en particular utilizaron, sino de la intención y el objetivo. El objetivo era la destrucción parcial o total del grupo, de los indígenas de la Patagonia. O sea, en la conquista del desierto contra los indígenas, indudablemente se buscó la destrucción de su cultura, de su estilo de vida y de sus instituciones económicas y sociales, principalmente no mediante su asesinato, por más que hubo un montón de asesinatos, sino mediante el secuestro de decenas de miles de personas, la separación de familias, el sometimiento a la servidumbre y la asimilación cultural forzosa. Sí, en algunos lugares le brindaron educación y crianza a sus niños y algunos prisioneros tuvieron algún grado de atención médica, pero además de que esto no se aplicó en todos los casos, el objetivo claro y explícito era eliminar al indio del territorio nominalmente argentino. Estaban de acuerdo todos los que lo perpetraron en eso. Y se cometió con atrocidades considerables, inaceptables incluso para los estándares de sus contemporáneos. Si vamos a tratar
al etnocidio como un genocidio, que es como generalmente se lo acepta en el derecho internacional, fue un genocidio. Y abrió las puertas a nuevos genocidios a lo largo de los siglos XIX y XX. Aparte, acá hay que considerar algo que me parece muy importante que dijo Frankie, que es hasta qué punto una persona como yo, particularmente voy a hablar de mi caso individual, puede decir que está en términos prácticos en contra o arrepentido de este genocidio, porque yo me crié en Coronel Suárez, una ciudad fundada sobre tierras conquistadas de los indios. Vivo en Bahía Blanca, me alegra que no haya malones asolando mi ciudad. Me alegra que ciudades como Bariloche, Junín de los Andes, Chubut, Ushuaia formen parte de mi país y no tener que cruzar una frontera para ir. Me alegra que haya infraestructura del Estado Nacional y se hable el mismo idioma que yo en la Patagonia y en el Chaco. Hasta cierto punto, no me puedo arrepentir de todo de las consecuencias prácticas porque me gusta vivir en el mundo que fue construido a partir de estos hechos, aunque pueda reconocer que fueron aberrantes. Hay un académico ugandés llamado Mahmoud Mandani, que después del genocidio de Ruanda en 2002, creó el concepto de genocidio popular, la idea de un genocidio no perpetrado desde el Estado, sino por la sociedad civil con la complicidad del Estado, que es una forma de hacer que las personas participen y sean cómplices. Si en tu estancia trabajaron indios reducidos a la servidumbre, si tu infraestructura fue construida sobre terreno indígena o con trabajo forzado indígena, si tus fronteras son mantenidas con conscriptos indígenas, si gran parte de tu tradición cultural, si tu identidad nacional fue fundada en base a oponerse al indio, realmente, ¿qué tanto nos podemos arrepentir? Medio que todos somos un poco cómplices, pero ¿para qué martirizarnos al respecto? Roque está muerto. Realmente es. No sé para qué nos. Y yo soy abogado, no sé para qué perdemos tiempo hablando de definiciones jurídicas si no hay nadie a quien llevar ante un tribunal. Ya ha pasado mucho tiempo y solamente podemos lidiar con el mundo que existe hoy mismo. Podemos tratar de aprender de la historia, pero ya no vamos a hacer que retroactivamente cambie y ya no hay culpables a los que podamos meter en la cárcel. Y tampoco estoy seguro de que eso solucionaría algo. Si pudiéramos resucitar a Roca y meterlo preso, o a guillotinarlo, o cualquier castigo que uno crea que pueda merecer, Roca o Villegas o Bintner o cualquiera de los otros soldados que participaron en la conquista, algo mejoraría para los mapuches que hoy están vivos, para los tobas, para los wichis, para los cuom, para los tehuelches, para los zonas. Tal Bueno, vez deberíamos centrarnos en qué es lo que podemos hacer mejor para la Argentina hoy. ahí por eso mismo que decías, ahí se podría decir que el énfasis debería estar como en cierto modo se plantea, incluso desde la Constitución del 94, de tratar con las comunidades que sobrevivieron todo esto y que todavía en algún cierto modo existen y ver cómo enfocarse hacia ayudar en la vida de estas comunidades y cuál es o no la mejor manera de hacerlo, es todo un tema al cual no me gustaría entrar porque siento que es un tema entero para hablar otro par de horas. Vamos a tener otros podcasts. El asunto indígena, por más que se haya tratado en esta época, no se terminó. Y hay muchas cosas que investigamos que no tuvimos oportunidad de mencionar en este podcast. Sí, va a quedar para otro podcast el tema de comunidades indígenas actuales, derechos indígenas, reparto de tierras, etcétera. Sobre eso, una pregunta, porque no me quedó claro. Facundo, vos habías dicho a la pregunta de si fue o no un genocidio. ¿Vos habías dado una respuesta concreta? Sí, yo había dicho que sí, Que sí. porque sin ninguna duda fue un etnocidio, y la gran mayoría de definiciones en el derecho internacional, según las organizaciones de derechos humanos y relacionadas, es que los etnocidios son un genocidio, por más que su principal método no es el asesinato, sigue siendo un método violento y atroz, y el objetivo es exactamente el mismo. Perfecto. Entonces, tenemos consenso dentro de este grupo, pero que obviamente no es absoluto, El porque Consejo somos tres Supremo ha personas, alcanzado una resolución. de que Sí. efectivamente lo fue, pero otra vez alimentando con lo que dijo Eloy, incluso si no se considerase que fue genocidio, eso no le quita de alguna manera peso a esas atrocidades que efectivamente ocurrieron y no son propaganda antinacional. Y sí, imagínate que no hubiese sucedido esto de que las organizaciones internacionales tomaran al etnocidio como un genocidio. No existieran esos artículos que dicen que también hay cosas más allá del asesinato que constituyen genocidio. ¿Eso cambiaría algo en el sufrimiento generado por la
por la conquista del desierto, cambiaría algo en que hubo atrocidades injustificadas e incluso innecesarias para cumplir con su cometido principal. No es relevante. Exacto. Y eso es justamente a lo que me refiero. Si queremos juzgar moralmente la historia, creo que podemos jugarla moralmente y después hablar de qué hacer en tiempo presente. Pero tenemos que reconocer que la gran mayoría de la gente que hace esto, que se dedica a este tema, que son como 10, generalmente hasta escriben papers juntos, tiene una intencionalidad política muy patente detrás. En cualquier paper o publicación que leas al respecto o memoria, generalmente vas a leer o analogías con los desaparecidos o incluso en un artículo de Luis Alberto Romero leí una analogía con los planeros. Como que en esa época se le daba tributo a las tribus para que no maloneen, de la misma forma que hoy se le da planes a algunos movimientos sociales para que no corten la calle. La intencionalidad política y tratar de hacer paralelismos con el día de hoy y tratar de embarrar la cancha poniéndonos en el mismo lado que uno u otro es muy evidente. También está la cuestión de si los mapuches o no son chilenos, lo cual es una estupidez. Hay fuentes que hablan de que fue un genocidio contra ciudadanos argentinos indígenas y algunas de las fuentes más viejas que leí hasta dicen algunos de los indígenas o algunos de los jefes que hacían la guerra contra el Estado no eran argentinos. Y yo, ¿qué? Ninguno era argentino. La Argentina no llegaba hasta la Patagonia, ninguno de ellos formaba lazos de lealtad con el Estado argentino. Si había alguna especie de tratado o contrato de servicio militar o lo que sea, o bautismo, no lo entendían en los términos que lo entendemos nosotros. Tratar de hacer estos paralelismos forzados entre la época moderna y la pasada y tratar de hacer como un relato maniqueo de buenos y malos sin asumir culpas propias y sin pensar en cómo eso nos va a solucionar las cosas hoy, ya sea a los ciudadanos argentinos criollos o de ascendencia inmigrante o a los indígenas, realmente no sirve de nada. Hay que rechazar ese debate en términos totales. Nosotros, como somos sobreescolarizados, que realmente tenemos mucha curiosidad histórica, nos pusimos a discutir sobre si es o no un genocidio, alcanzamos un consenso, pero creo que la gran mayoría de la gente realmente no le importa. Importa si fue bueno o malo. Y a la respuesta a la pregunta titular de este episodio, que es si Roca fue un héroe o un genocida, yo creo que la respuesta es sí. Sí, me alegra vivir en el país que construyó Roca. Creo que hizo grandes cosas durante sus 2 mandatos como presidente y durante su trayectoria política. También creo que el tratamiento que le dio a los indios fue detestable. Y no creo que ambas cosas sean incompatibles. Yo no busco en la historia héroes o villanos. Busco seres humanos de los cuales puedo aprender tanto de sus errores como de sus aciertos. Y creo que lo mismo hacen Franco y Mastro acá presente. Roca ya está muerto. No podemos sentarlo ante un tribunal internacional de derechos humanos a tratar de juzgarlo por lo que hizo. Si hay algún tribunal que lo tiene que juzgar, es uno de jurisdicción más alta que los que tenemos nosotros. Lo único que podemos decir es utilizar esa frase que le pertenece a todo el pueblo argentino. Nunca más. Muchas gracias a todos por haber escuchado el primer capítulo de la segunda temporada de Es Más Complejo. Díganos qué les gustaría que tratemos en próximos capítulos. Nos veremos.